¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Teresa Verdín y seré tu maestra en esta materia del pensamiento psicológico. Para dar inicio, arrancaremos con lo que es la introducción a la psicología como una ciencia. Para entender a la psicología, el objeto de estudio es el mundo de lo psíquico. Lo psíquico se refiere a aquello subjetivo que ocurre en el campo de lo humano a partir de la interacción entre los aspectos biológicos y los aspectos sociales. Lo biológico vamos a entenderlo básicamente en lo que es la posibilidad gracias al neurocórtex que nos da la opción de poder integrar un mundo de representaciones que se van integrando en nosotros gracias a esta interacción social y que se da a través del lenguaje. El mundo de las interacciones humanas se caracteriza por la particularidad de un lenguaje a partir del habla, de lo escrito, de la escucha y de, gracias a esa neurocorteza, representarlo, transformarlo y crearlo, y por supuesto en relación con los demás. Aunque hay varios antecedentes de lo psíquico, sin duda alguna es Sigmund Freud uno de los principales representantes. Sigmund Freud no solo se encargó de hacer una teoría sobre lo psíquico, sino que además estudió el sufrimiento humano de las histéricas. En su época, la histeria daba principalmente a las mujeres y se refería a un síntoma biológico que no estaba explicado por algún aspecto del cuerpo, sino por o se decía o se quería saber si era a partir de las representaciones del lenguaje, cosa que Freud con el psicoanálisis, que es el método de estudio del campo psíquico, va descubriendo que así es. Este sufrimiento se va relacionando sin duda alguna a el campo de la palabra y del lenguaje. La psicología es una ciencia gracias a Watson. Watson sabía que decíamos que estudiar el alma era la función de la psicología. Sin embargo, él se pregunta cómo y de qué manera podemos representarla. Es la conducta, la explicación de la conducta, lo que hace entender el comportamiento humano, ampliarlo, pensarlo y darle diversas directrices. Por lo tanto, él busca como esa ciencia que estudia el comportamiento humano. El comportamiento implica diferentes elementos como es la conducta, el mundo de las emociones, los sentimientos, los afectos, como el odio, el enojo, la rabia, entre la tristeza, entre otras emociones, el mundo de nuestras representaciones mentales a partir de las funciones mentales superiores, como la memoria o el aprendizaje, y por supuesto, como ya se mencionó anteriormente, ese campo de las interacciones que nos da pauta a integrar la información del mundo. Si tú te fijas, el campo de comportamiento es y se refiere a varios elementos que entran en interacción desde diferentes puntos de encuentros y desencuentros. Es importante entender que entonces para la psicología poder estudiar el comportamiento humano implica una diversificación de cuestiones de estudio y de puntos de partida, lo que se le conoce como enfoques. Los enfoques psicológicos son la actualidad. El primero y el más importante fue sin duda el psicoanálisis. El psicoanálisis, como ya se dijo, creado por Sigmund Freud, que nos dio la pauta a buscar entender lo psíquico como algo diferente a lo biológico, sin embargo, que sí se manifiesta de alguna forma en síntomas en el cuerpo. Después viene el conductual, principalmente con Pavlov y Skinner, que le dan pauta a la importancia de la conducta. Después vienen otros con lo que son los aspectos cognitivos, los aspectos constructivistas, como lo es el importante psicólogo Jean Piaget, y de ahí se va realizando diferentes aplicaciones. El humanismo nace a partir de la Segunda Guerra Mundial y está ampliamente fundamentado en el sentido de la existencia. En la actualidad hay otros enfoques como el sistémico que se dedican principalmente a tratar de entender
los contextos y las influencias entre los elementos. La terapia gestal, la terapia de la hipnosis y otras formas han sido no explicaciones de lo psíquico, pero sí una aplicación de lo que es la psicología. Por tanto, es importante entender entonces que la psicología se aplica en diferentes rubros. Los más importantes es la psicología clínica, que se encarga de entender el campo de la enfermedad mental, la psicología social, que es el campo de la comunidad y las interacciones humanas, y aplicaciones más específicas como es la laboral o la empresarial, y la educativa, que tal como lo dicen, pues nos deja claro en dónde se van aplicando. Es importante entender que la psicología no es una ciencia aislada, sino que está vinculada con otras como las ciencias biológicas como la genética, la embriología, la neurología, la fisiología, la medicina y en la actualidad ampliamente con la psiquiatría, sobre todo en el campo clínico, y las ciencias sociales como la filosofía, la antropología, la sociología, la pedagogía, la historia, la arqueología y otras. Aquí es muy valioso comprender que incluso nuestra propia práctica siempre estará en relación a pensar cómo concebimos al hombre desde una cuestión filosófica y por supuesto las interacciones humanas como una cuestión antropológica o sociológica. Para terminar, quiero que reflexiones que la psicología es una ciencia fundamentada en el campo del método científico. Sin embargo, es una de las ciencias de aplicación de lo humano. Por tanto, quiero cerrar con esta frase que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Recordemos que el objeto y el sujeto de estudio de la psicología, de alguna manera, somos lo humano y estamos involucrados en ello. Que tengas buen día y esta es una breve introducción.